Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al evento. Gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Su servidora, la maestra Paula Judith Vallarta Mar, directora de los programas de Derecho y Negocios de la UAG Campus Tabasco, les da la más cordial bienvenida a los alumnos, profesores, autoridades universitarias e invitados especiales al evento Un Día en la Corte. Para la UAG Campus Tabasco, es un honor poder recibirles y seguir en esta actividad que se realiza con la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que las y los estudiantes tengan la oportunidad de compartir sus conocimientos jurídicos llevando a cabo la representación de una sesión pública del Tribunal Pleno o de las salas de la Suprema Corte, donde se discutirá un caso resuelto por estas y se resolverá de manera colegial. Sin más preámbulo, me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Por la Casa de la Cultura Jurídica, licenciado Alan Aguilera, coordinador de vinculación con la sociedad. Bienvenido, maestro. Gracias. Maestra María Guadalupe Pérez Rueda, coordinadora del programa de vinculación con la sociedad. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y al claustro docente que nos distingue con su presencia, también muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Asimismo, me permito presentar a las y los estudiantes y el docente que representarán el Pleno de la Corte el día de hoy. Yamile Jacaranda Concha García, secretaria de Acuerdos. María Cristina Pairo Evia, ministra ponente. Ministras y ministros, Milton Daniel Ramos Silva, Nadia Paola Gómez Talva, Helio Carlos Santana Cedeño, Mireya Fernanda Sandoval Montiel, Rodrigo de la Cruz López, Natalia Ramón Cadenas, Miguel Ule Montalvo, Jimena Gagiola Bernón, Julio Guillermo Sánchez Leiner, maestro Manuel Fernando de Jesús Arévalo Rodríguez, ministro presidente. Sean todas y todos bienvenidos a Un Día en la Corte. Maestra María Guadalupe Pérez Rueda, le cedo el uso de la palabra para que nos explique la actividad que se realizará con las y los estudiantes de los distintos semestres de la licenciatura en Derecho y demos inicio a la sesión del Pleno. Muchas gracias, maestra Paula. Buenas tardes a todos. Como ya bien les dijo la maestra Paula, soy la maestra María Guadalupe Pérez Rueda. Trabajo en la Casa de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta tarde tenemos el honor de poder trabajar con ustedes haciendo la representación de Un Día en la Corte. Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha visto la necesidad de dar a conocer los trabajos que se realizan dentro de la Suprema Corte de Justicia. ¿De qué manera? En la manera de que invitamos a las escuelas para que realicen esta actividad y invitamos para que sean ministros por un día y puedan hacer el debate correspondiente. ¿Sí? Entonces, voy a explicarles. Se trata de invitarlos a ser por una tarde ministros de la Corte, a debatir, a ponerse en los zapatitos de los ministros cuando resuelven. Les comentaré lo siguiente. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra integrada por 11 ministros y puede funcionar con 7 ministros y 8 ministros en los casos previstos en el artículo 105, fracción primera, penúltimo párrafo, y fracción segunda de acciones de inconstitucionalidad, 107, fracción segunda, párrafo tercero de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la ley, del artículo cuarto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ustedes se preguntarán cuáles son las funciones de la Suprema Corte. Justamente una de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legislar en cuestiones en materia legislativa, ejecutiva y orden jurisdiccional. Justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal que tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución, así como mantener el equilibrio entre los distintos ámbitos, es decir, entre el poder ejecutivo y legislativo. Es quien equilibra a los otros poderes. Espero que con ello también, con esta actividad, les invitemos a que formen parte también del Poder Judicial de la Federación y podamos motivarlos para que más adelante ustedes puedan ser hombres y mujeres que pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Maestro Fernando, tiene la palabra.
Se abre la sesión. Señora secretaria, denos cuenta, por favor. Sí, señor presidente. Siendo las 16:14 del día 19 de mayo del 2021, se somete a sus consideraciones el proyecto relativo al juicio de amparo en revisión 852/2017 bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, representada por la ministra María Cristina Pairó Evia. Antecedentes del caso a analizar. El 8 de mayo de 2019, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 852-2017, en el que analizó si el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes vulnera en perjuicio de la familia homoparental compuestas por una pareja de mujeres los derechos y principios constitucionales de igualdad y no discriminación, identidad, protección a la familia e interés superior del menor, al establecer, entre otros aspectos, que la filiación de los hijos respecto del padre solo se establece por el reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la paternidad. Los antecedentes que dieron origen al asunto son los siguientes. En septiembre de 2014, 2 mujeres presentaron ante el Registro Civil del Estado de Aguascalientes una solicitud para contraer matrimonio, la cual se negó con fundamento en los artículos 143 y 144 del Código Civil de esa entidad federativa, que prevén el matrimonio solo entre parejas heterosexuales, hombre y mujer. En contra de esa negativa, la pareja promovió juicio de amparo, el cual se resolvió en sentido de concederles la protección constitucional a efecto de que se celebrara su matrimonio, debiéndose destacar que durante la tramitación del juicio de amparo, una de las mujeres dio a luz a un menor, el cual se presume fue concebido mediante relación sexual con una persona de sexo masculino cuya identidad se desconoce. Posteriormente, la pareja solicitó por escrito al Registro Civil de Aguascalientes el registro del referido menor y que éste fuera reconocido como hijo de ambas. Sin embargo, dicha petición, por lo que hace a su madre biológica, se negó hasta en tanto no acudiera con él al registro civil y presentara cierta documentación. Respecto a la otra mujer, se determinó que no era procedente la solicitud y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, relacionado con los artículos 384 y 385 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. En contra de tal determinación, las 2 mujeres por sí y en representación del menor promovieron juicio de amparo en contra del artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el cual dispone que la filiación de los hijos resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y respecto al padre por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare su paternidad. La pareja argumentó esencialmente que dicho precepto vulnera el derecho de igualdad y no discriminación de las familias homoparentales, ya que en los términos en los que está redactado, solo las parejas heterosexuales y los hijos de estas gozan de su protección, tratándose del reconocimiento voluntario de los hijos, dejando en estado de indefensión a las familias homoparentales que por motivos de su orientación sexual se ven impedidas para el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, el juez de distrito en el Estado de Aguascalientes, que conoció el juicio de amparo, resolvió negar la protección constitucional, al considerar, entre otros aspectos, que el artículo combativo no vulnera los derechos y principios referidos por las promoventes, dado que el reconocimiento de menores a que alude es aplicable únicamente entre estos y sus progenitores biológicos, no entre terceros, así como que tal disposición es acorde al derecho de filiación de los menores, ya que la tendencia es que la filiación jurídica coincida con la biológica, aunado a que pretende salvaguardar el derecho de la identidad al permitir que la persona conozca a sus progenitores y ascendientes. Asimismo, dicha autoridad judicial estimó que el artículo en cuestión no viola el derecho a la igualdad y no discriminación, ni restringe los derechos en materia familiar de las mujeres, ya que no atiende a criterios de orientación o preferencia sexual para establecer la manera en que se obtendrá la filiación de los hijos con la madre y el padre, además de que, en su caso, se podría recurrir a la adopción. Adicionalmente, refirió que el reconocimiento de los hijos generalmente se realiza por su progenitor biológico.
Al no estar de acuerdo con la referida decisión, las mujeres interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió a un tribunal colegiado de circuito. No obstante, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resumió su competencia para resolver el asunto. Es de señalarse que la pareja se inconformó, esencialmente porque, en su opinión, el juez de distrito pasó por alto que aún de haberse concedido el reconocimiento, un tercero podía reclamar la paternidad del niño. El criterio empleado por el juzgador no era acorde a los criterios sostenidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a los derechos de las familias homoparentales. Se dio por hecho que el artículo impugnado era constitucional, sin cuestionar la neutralidad de su contenido. El criterio empleado no es suficiente para entender las necesidades de ese tipo de familias, desconociéndose así su realidad social. Se afecta el goce de los derechos del menor surgidos de la afiliación, entre otros argumentos. Es cuanto, señora secretaria. Le concedo el uso de la voz al ministro Rodrigo de la Cruz López. Buenas tardes, tengan todos los ministros presentes. Señor presidente, me permito exponerles mi criterio acerca del amparo en revisión 852/2017, que nos toca resolver el día de hoy. Al analizar diversas posturas vistas a lo largo del desarrollo de este caso, podemos darnos cuenta que todos los actos que solicitaron las quejosas fueron constitucionales. Y el hecho de que se les impidiera realizar dichos actos por contradicciones de los códigos y leyes locales solo provocaron la ralentización de actos comunes, al igual que transgredieron sus derechos humanos de igualdad, sus derechos a formar una familia, el derecho de identidad y el interés superior del menor. Partiendo de la transgresión hacia su derecho humano de igualdad consagrado en el artículo 4 constitucional, y cito, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Desde esta parte podemos resolver la primera controversia que se le presentó a la pareja homoparental en el registro civil, negándoles el derecho a formar una familia, debido a que el Código del Estado de Aguascalientes consagra el matrimonio como, en el artículo 143, la unión legal de un solo hombre y una sola mujer. En base a las máximas de la experiencia podemos afirmar que es contraproducente que el matrimonio esté definido en una norma sustantiva, debido a que puede llegar a ocasionar ciertos conflictos de derecho en su interpretación. Es por esto que es más viable no incluir en la codificación de los estados una definición estricta de lo que es el matrimonio debido a la complejidad de esta figura. Aunado a lo anterior, tenemos la jurisprudencia número 43/2015, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en favor al matrimonio. Y cito, la ley de cualquier entidad federativa que por un solo lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que la defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. El hecho de pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, puesto que excluye injustificadamente el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales, que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre solo un hombre y una sola mujer. Habiendo abordado el tema de la procreación, es preciso mencionar que también fue transgredido el derecho humano a la identidad y el interés superior del menor, consagrado en el artículo 4 constitucional, párrafo 8 y 9. Y cito, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos y en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Aterrizando lo anterior, es lamentable cómo el Estado reiteradas veces no garantizó el cumplimiento de estos preceptos, partiendo desde la primera controversia hasta que puso en un estado vulnerable a las partes afectadas, durante todo el largo proceso en el que no les daban acceso a sus derechos constitucionales. Expuesto lo anterior, considero totalmente injustificada la exclusión de las parejas del mismo sexo, de la figura de reconocimiento de los hijos,
debido a que esta figura atiende a la filiación jurídica y no a la biológica. Es cuanto, su señoría. Le concedo el uso de la voz a la ministra Nadia Paola Gómez Alba. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, es importante dejar en claro que el niño va a estar en constante contacto con las dos mujeres, ya sea que se le reconozca legalmente como su hijo o no. Por lo que ambas van a ser su figura materna. Y con esto, al no autorizar que se reconozca la filiación por parte de ambas mujeres, se va a ver vulnerado su derecho a la identidad. En mi parecer, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes sí vulnera el interés superior del menor al no hacer accesible a las parejas del mismo sexo el reconocimiento de un hijo o una hija. Además, el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño nos dice que se deben tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda discriminación a causa de sus madres en este caso. Por lo que al negarle el reconocimiento, esto le generará problemas de identidad en un futuro y por ende se estará violando el interés superior del menor. Con esto, indiscutiblemente, se debe prescindir del vínculo biológico, ya que recordemos que la filiación puede derivar de un vínculo jurídico o de un acto jurídico. Y si bien es muy importante el reconocimiento de ambos progenitores, muchas veces esto simplemente no ocurre, por lo que no hay que negarle ni al niño ni al que pretenda reconocerlo la oportunidad de hacerlo, ya que al final de cuentas es la misma filiación lo que les dará la oportunidad a ambos de adquirir tanto derechos como obligaciones, y con esto la protección misma de la ley. Con todo lo mencionado anteriormente, puedo decir que sí se está violando el derecho a tener una vida familiar hacia las parejas del mismo sexo, ya que al negarle a una el derecho a reconocer al hijo o hija procreado por su pareja, se le está quitando incluso protección al menor. Y con esto se viola su derecho a la igualdad al negar protección legal tanto a las madres como a los hijos. Porque es una realidad que la mayoría de las leyes en relación a lo familiar están pensadas para parejas heterosexuales, dejando así en estado de indefensión a las familias homoparentales al ponerles barreras para la realización plena de sus derechos. Sin mencionar que ambas mujeres ya están casadas, por lo que ya existe un vínculo entre ellas. Y si el menor que va a crecer en ese ambiente con ambas madres, por lo que concluyo que si no se llegase a reconocer al menor como hijo de ambas, esto a la larga va a repercutir de manera negativa en el menor, ya que el niño tiene derecho a ser reconocido y a crecer en un ambiente familiar agradable, gozando de todos los beneficios que la filiación puede brindarle. Y son por estas razones que se debe conceder el amparo a las quejosas, ya que se están violentando los derechos fundamentales de identidad, al igual que el interés superior del menor y la vida en familia del mismo. Con esto, hay que comenzar a dar reconocimiento a las familias homoparentales, ya que cada vez son más las que se forman día con día, por lo que hay que garantizarles la misma protección que a una familia heterosexual. Y cabe aclarar que la Constitución no protege un modelo de familia ideal, por lo que hay que comenzar a erradicar esta imagen de lo que es una familia ideal, modificando así las leyes para proteger a parejas homosexuales y a sus familias, incluyéndolas en materia tanto social como de derecho. Y es con algo tan importante como la filiación donde se empiezan a ver vulnerados sus derechos. Es cuanto, señora secretaria.
Le concedo el uso de la voz a la ministra Jimena Gagiola Verdón. Buenas tardes, señor secretario, señores ministros. En base al caso que nos enfoca el día de hoy, me gustaría hablar acerca de mi postura en relación al caso. Comenzaré agregando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor a partir del año de 2018 reconoce en igualdad de derechos a todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar. Además, establece la obligación de las autoridades de protegerlas integralmente y apoyarlas en sus tareas de cuidado. Este reconocimiento se detalla en el artículo 11, inciso H, que alude a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersex, con o sin hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil. Asimismo, bajo el principio de igualdad y no discriminación, esta protección se extiende a la población LGBT independientemente de que su conformación esté reconocida jurídicamente o no. En el ámbito internacional de los derechos humanos, se reconoce el derecho de todas las personas a fundar una familia independientemente de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. En el año de 2012, con la oportuna intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, frente a la negativa del registro de nacimiento en México de una recién nacida con 2 madres legalmente reconocidas, se planteó un caso similar al que nos enfoca, y fue a partir de entonces que las familias lesbomaternales con hijos que nacieron después de la entrada en vigor de la reforma sobre matrimonio igualitario se encontraban en posibilidad de registrar a sus hijos e hijas con 2 madres en sus actas de nacimiento, por lo que tuvieron que someterse a la interpretación legal que de dicha reforma otorgaba el registro civil, misma que en aras de ajustar a las familias lesbomaternales al binomio social heteronormativo entendió y tuvo legalmente a la madre no gestante por sustituto de padre. Esto significó que la única posibilidad que el registro civil ofrecía para el levantamiento del acta era la de registrar a la persona presentada con el apellido de la madre no gestante en primer lugar y el de la madre gestante en el segundo. Pero por otro lado, el artículo 384 del Código Civil de Aguascalientes establece que la filiación de los hijos resulta con relación a la madre de solo el hecho de nacimiento. Respecto a la de padres, solo se establece por el reconocimiento voluntario o por la sentencia que declare la paternidad. Pero, ¿qué está sucediendo en dicho caso en concreto? Estamos ante la presencia de una situación en la que un menor nació en el núcleo de un matrimonio homoparental, en el cual una de las madres es su madre biológica, pero ha sido procreado con una persona de sexo masculino cuya identidad se desconoce. Por lo tanto, ellas dos deciden registrar al menor como hijo de ambas. Sin embargo, el registro civil de Aguascalientes les niega dicha petición. Considero que el artículo anteriormente referido violenta el derecho de igualdad y no discriminación de las familias homoparentales, al no permitirles el reconocimiento voluntario de hijos a como se les permite normalmente a las familias monoparentales. Asimismo, se está violando el interés superior del niño al no estar prevista la posibilidad de que su hijo sea registrado con los datos de ambas madres, con lo que se niega su derecho al nombre como el dato de identidad, que además asigna vínculos de filiación respecto de su familia. Asimismo, que por motivo de la orientación sexual de sus madres, el niño es estigmatizado al impedir el ejercicio de sus derechos humanos. En el mismo sentido, se viola el interés superior del niño, ya que las autoridades responsables en ningún momento velan por los derechos de los menores de edad que se desarrollan en familias homoparentales. Además de que no es accesible para las familias de personas del mismo sexo la figura de reconocimiento de hijo o hija. Por tanto, es que considero que debe otorgársele el amparo a favor de la quejosa. Es cuanto. Le concedo el uso de la voz al ministro Miguel Lulé Montalvo. Buenas tardes, señor presidente y ministros presentes. Voy a exteriorizar mi criterio. Antes de comenzar, me gustaría citar esta frase en palabras de Víctor Hugo. La primera obligación de la igualdad es la equidad.
Desde mi punto de vista, considero que es correcto la aprobación del amparo en revisión 852/2017, debido a que se presentan notorias violaciones a los derechos humanos. En nuestra Constitución mexicana, haciendo énfasis en el artículo 1 de esta, en su último párrafo, la Constitución mexicana consagra a favor de la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además establece que, y cito, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Fin de la cita. En términos del artículo 4, fracción primera constitucional, implica un derecho fundamental, el cual se puede apreciar en ningún momento las quejosas, lo cual refleja la violación de los derechos humanos, por lo cual es necesario, desde mi criterio, considerarlo como una injusticia cometida a las quejosas, ya que al negarse su solicitud para contraer matrimonio entre ellas, lo cual es considerado ya un acto de discriminación en su momento por parte de las autoridades. Posterior a eso, igual se encontraron en su situación de discriminación, en la cual el registro civil de referido menor, como hijo de ambas, fue negado con base con lo dispuesto en el artículo 69 relacionado con los artículos 386 y 385 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, lo que severamente afectó a las quejosas, específicamente vulneró su derecho a la igualdad e identidad. Por ello reitero mi apoyo al amparo. Igualmente, obedeciendo en estricto derecho a una de nuestras fuentes del derecho, la jurisprudencia, para lo cual cito la tesis emitida por la primera sala con numeral 86/2015. El matrimonio comparta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados a dicha institución, así como el derecho a otros beneficios materiales, económicos y no económicos que las leyes adscriben al matrimonio. En este sentido, las normas civiles que impiden a las parejas del mismo sexo el acceso a la institución matrimonial producen una doble discriminación, pues no solo se les priva a las parejas homosexuales de los beneficios expresivos que comparta el matrimonio, sino también de los materiales, exclusión que pudiera incluso llegar a afectar a sus hijos al colocarlos en un plano de desventaja respecto a los hijos de parejas heterosexuales. Y ya, finalmente cito la tesis emitida por la primera sala con numeral 8/2017. A partir de las consideraciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la similitud entre las parejas homosexuales y heterosexuales en cuanto a su capacidad de desarrollar una vida familiar, la primera sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que la vida familiar entre las personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja, sino que puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas según la decisión de los padres. Así, existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreados o adoptados por alguno de ellos, o parejas que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear. Para concluir, considero que uno de los valores más importantes es el respeto, el cual te permite como persona la capacidad de opinar y dar a conocer tus ideas con la garantía de que los demás individuos toleren tus argumentos, siempre y cuando no dañen a alguien más. Y yo en este caso considero que las familias homoparentales no están recibiendo este. Es cuanto. Concedo el uso de la voz a la ministra Natalia Ramón Cadenas. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a la secretaria por el uso de la palabra. De acuerdo a los principios al derecho sobre la identidad del menor, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los niños y niñas tienen que contar con un derecho a la identidad, que se basa en el reconocimiento jurídico y social como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia.
Esta última es una condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva del menor, por lo que mi voto es a favor del proyecto y de que las quejosas tengan la oportunidad de reconocer al infante con motivo de la comaternidad dada por una filiación jurídica, ya que en primera instancia el menor merece el derecho a una identidad, que es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario, ya que sin este al menor se le negaría el derecho a un nombre, un apellido, una nacionalidad, solo por mencionar algunos. Este es la prueba de la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo. Es lo que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. Y ahora tocando el tema de la filiación, en el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes se hace mención a que la filiación de los hijos resulta con relación a la madre del solo hecho del nacimiento y la jurídica de un reconocimiento filial a las parejas heterosexuales no casadas. Esto marca una excluyente a la unión homoparental de mujeres y que es contrario a la igualdad y no discriminación que se menciona en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, de que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que queda prohibida toda discriminación motivada, en este caso, por las preferencias sexuales, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Considero que es válido que la filiación jurídica se determine prescindiendo del vínculo biológico, pues la identidad de los menores depende de múltiples factores y no solo de la prevalencia de relaciones biológicas. Para el infante sería benéfico desarrollarse en esa familia homoparental, que asumirían sus deberes parentales y le otorgarían el derecho a la identidad debido al establecimiento de su filiación, y se estarían respetando los derechos humanos de las quejosas. Es cuanto, señora secretaria. Concedo el uso de la voz al ministro Milton Daniel Ramos Silva. Primero que nada, buenas tardes. Iniciaré partiendo de que mi voto sería a favor del proyecto, ya que las quejosas tienen la capacidad jurídica de reconocer al menor, en cuanto a que de acuerdo con anteriores casos presentados ante esta Corte, es totalmente posible. Estos casos se han desarrollado de tal manera que la figura del reconocimiento ha cambiado como la conocemos, con el supuesto de que ahora las familias homoparentales tienen los mismos derechos que las familias heterosexuales, presentando así distintas variedades y cambios de las figuras jurídicas existentes, las cuales regulan que la filiación únicamente se relaciona con el vínculo entre hombre y mujer. Principalmente podemos tomar de ejemplo que en nuestra Carta Magna se hace referencia a la familia en el artículo 4 constitucional, el cual se basa usualmente en que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, y esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, dando a entender en líneas generales que no se tienen establecidos los géneros como una dupla, sino que son partes separadas, pero aún así regidas bajo la misma ley. Esto no se observa en el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en donde parece ser que únicamente se puede realizar el proceso de filiación en cuanto haya un vínculo biológico, ya que se basa en que la filiación es de nacimiento únicamente reconocida por el padre y no por terceras personas, dejando de lado la igualdad y la inclusión establecida constitucionalmente, y hasta estableciendo el hecho de que la filiación únicamente se da mediante vínculo biológico, perpetrando, por dar un ejemplo, las relaciones establecidas en procesos de adopción, un proceso que no tiene que ver con el lazo biológico. Dando esto por concluido, podemos tomar en consideración que la Suprema Corte ya se ha pronunciado frente a estos temas, delimitando una figura denominada como la comaternidad, la cual es aquella unión de parejas homoparentales en donde se tiene la vista la imposibilidad de procreación entre ambas partes y se genera la necesidad de una tercera persona, la cual done su material genético. Continuando con el punto establecido, también resulta una inequidad el hecho de que si no hay vínculo entre hombre y una mujer, con un menor, el hombre pueda reconocer como su hijo al menor, hijo de la mujer, mientras que en caso de mujer y mujer sea imposible realizarlo, lo que genera una clara situación de privilegio de un sexo hacia otro, y es necesario mediar esto de forma que se pueda realizar la filiación, de forma que no se necesiten de más elementos más que de la voluntad. Y la resolución no solo se basa y se delimita a la aplicación de los derechos hacia las quejosas, sino que poco se ha dedicado a entablar que los derechos del menor son vulnerados en cuanto a no se tiene en cuenta al menor que se quedaría sin los derechos básicos de identidad y de afiliación
derivado de la resolución tomada en perjuicio de las quejosas. Es cuanto, señora secretaria. Concedo el uso de la voz a la ministra Mireya Fernanda Sandoval Montiel. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente, señora secretaria y compañeros ministros. Mi voto es a favor, pues considero debe prevalecer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes según la Convención Internacional y la Ley Federal en esta materia y los demás derechos fundamentales que argumentan las quejosas. En este caso, matrimonio igualitario, como es la igualdad ante la ley y no discriminación. La afiliación jurídica destaca también la interpretación conforme al artículo 384 de inconstitucional del Código Civil del Estado de Aguascalientes, el cual, al ser interpretado como una amplitud más allá del contexto literal del mismo, es que se engendra un precedente interesante, siendo este el primer caso de comaternidad, con un menor afiliado como si fuera su hijo consanguíneo o natural, dejando un precedente innovado y moderado en cuanto a que los menores, como en el caso que se presenta, deben ser insertados a un ambiente de convivencia integral bajo un esquema de familia sui generis, buscando con ello y en contra algunas opiniones de tipo moral, incluso interpretativas. Cabe destacar que el menor debe crecer en un ambiente en donde se desarrolle su personalidad, muy a pesar que en un matiz legal que en la corte podamos acoger. Por otro lado, la negativa del juez de distrito de circuito del estado de Aguascalientes tuvo el valor de asumir una interpretación basada en el texto de la ley, es decir, que la afiliación del menor tiene dos vertientes: la que se reconoce voluntariamente por el padre o por juicio que así lo acredite, y con relación a la madre por el solo hecho del nacimiento, por lo que aún así asumo una interpretación con una visión más amplia de lo que implica la concepción de los derechos humanos, basada en los principios de interés del menor. Asumo una visión integral de las condiciones que surgieron de manera singular, sobre todo porque al originarse un embarazo, no de manera asistida, sino en forma biológica y al estar conforme a su par, y como lo que se busca en el fondo de todo esto es formar una relación de familia, considero autorizar la filiación y legitimación que no adopción del menor engendrado por un tercero, que de manera presente o coetánea no sabemos su postura y ante una falta de reacción inmediata, por lo que considero pertinente concretar una unión familiar pese a las incidencias o particulares singulares, o en todo caso a la singularidad de lo acontecido, siendo el epicentro de todo ello el nacimiento de un menor que sin lugar a dudas se integra a una unión de matrimonio sancionada por la ley, por lo que estamos frente a un caso de unión homoparental que contracorriente de muchas opiniones se presenta en la vida real. Es cuanto, señora secretaria. Concedo el uso de la voz al ministro Julio Guillermo Sánchez Leiner. Buenos días, señor presidente, y buenos días, ministros. Después de haber realizado la lectura del amparo en revisión 852/2017, considero que es correcto la aprobación de dicho amparo, ya que este presenta notorias violaciones a los derechos humanos. Primero que nada, me gustaría mencionar lo que establece el artículo primero en su segundo y cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y respetar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establece la ley. Queda prohibida la discriminación motivada por origen étnico o nacional.
el género, la edad, la discapacidad, las condiciones sociales, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular y menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y con término en el artículo 4 constitucional, en su párrafo primero, implica un derecho fundamental el cual se puede apreciar que en ningún momento lo tuvieron las quejosas, lo cual es claro y notorio la violación de derechos humanos y por lo cual es una injusticia cometida hacia las quejosas. Desde mi criterio, el acto realizado hacia ellas por parte de las autoridades competentes de no aceptar su matrimonio lo considero una discriminación en su momento por parte de las autoridades. Posteriormente a este acto, lo sucedido fue que de igual forma hubo una discriminación al no querer registrar al referido menor las autoridades competentes. Y como se conoce, la identidad es un derecho humano, por lo cual lo considero anticonstitucional este acto. Quiero recalcar que como ya se conoce, existen muchos métodos para tener hijos. No existe solamente la procreación, sino de igual forma la adopción y diferentes métodos científicos para ser madre o padre. Lo que afectó considerable las quejosas, ya que fue vulnerado su derecho a la igualdad y por ello reitero mi apoyo a dicho amparo. De igual forma me apego a la jurisprudencia 704-2014, el cual establece que el matrimonio entre personas del mismo sexo no existe razón de índole constitucional para no reconocerlo, y que de igual forma establece dicha resolución. La ley de las entidades federativas, por un lado, consideren la finalidad de aquel es la procreación y o que lo difieran como se celebre entre hombre y mujer es inconstitucional. Para concluir, considero que uno de los valores más importantes es el respeto hacia las personas. Es cuanto. Concedo el uso de la voz al ministro Helio Carlos Santana Cedeño. Buenas tardes. Agradezco a la secretaria por el uso de la palabra. Mi postura es a favor, teniendo en cuenta los siguientes argumentos. De acuerdo a lo establecido en las distintas leyes diferentes al desarrollo integral de los menores, podemos tomar como referencia el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, el cual establece que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y la protección apropiada para miras a restablecer rápidamente dicha identidad. Entonces, este precepto no se cumple debido a que las quejosas se vieron en la necesidad de acudir a resoluciones mayores, en este caso a la Suprema Corte de Justicia, ya que no se hizo válido el registro del menor de acuerdo al artículo 384 del Código Civil de Aguascalientes. Debo añadir que el menor, como ser humano, es considerado sujeto de derechos, por lo que estos se ven afectados y es necesario tenerlo en cuenta para la resolución del caso, por ser de suma importancia, considerando una vez más el interés superior de dicho menor, y que todas las medidas respecto al niño deben estar relacionadas con dicho interés. Además, teniendo en cuenta el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, este será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. En este caso, la pareja. No obstante, nuestra Constitución establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, que ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, por lo que resulta necesaria la protección de las familias conformadas por matrimonios de un mismo sexo, debido a que son parte de nuestra sociedad y el derecho tiene como finalidad regular la conducta humana en la sociedad. Es cuanto, señora secretaria. Señora secretaria, tome la votación por ministros. Ministro Rodrigo de la Cruz López, ¿a favor o en contra? A favor.
Ministra Nadia Paola Gómez Salva, ¿a favor o en contra? A favor. Ministra Jimena Gagiola Verdón, ¿a favor o en contra? A favor. Ministro Miguel Lulé Montalvo, ¿a favor o en contra? A favor. Ministra Natalia Ramón Cadenas, ¿a favor o en contra? A favor. Ministro Milton Daniel Ramos Silva, ¿a favor o en contra? A favor. Ministra Mireya Fernanda Sandoval Montiel, ¿a favor o en contra? A favor. Ministro Julio Guillermo Sánchez Leiner, ¿a favor o en contra? A favor. Ministro Elio Carlos Santana Cedeño, ¿a favor o en contra? A favor. Ministro Presidente, cuento con 11 votos a favor y 0 en contra. Se procede a tomar la decisión correspondiente de la siguiente manera. Primero, se revoca la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege a las y los ciudadanos por sí y en representación del menor de edad involucrado, contra el acto reclamado consistente en el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Tercero, devuélvanse los autos al segundo tribunal colegiado del 30º Circuito para los efectos precisados en la parte final de la presente resolución. Notifíquese con testimonio de esta ejecutoria y devuélvanse los autos y en su oportunidad archívese la toca como asunto concluido, siendo las 16:56 del día 19 del mes de mayo del año 2021, se levanta la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que nos volvamos a reunir el día martes de la próxima semana. Pues agradecemos a la maestra Paula, agradecemos a Nalia, a la ministra Cristina, a Nadia, a Milton, a Jimena, a Mireya, a Julio, a Helio, a Rodrigo y a Miguel por su representación. Muchísimas gracias. Licenciado, nos acompaña el licenciado Alan Aguilera, que es mi jefe en la Ciudad de México. Licenciado Alan, le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Guadalupe. Pues muchas felicidades a las y los alumnos que participaron hoy. La verdad, muy buena preparación, muy buena ejecución. Entonces, mis felicitaciones. Espero que esta actividad les permita generar inquietud de empezar una carrera judicial, y que se apoyen en la Casa de la Cultura Jurídica Villahermosa, ¿no? Ahí tenemos muchos servicios para ustedes que los pueden acompañar y prepararse como futuros ministros, esperemos, ¿no? Me gustó la pluralidad, ¿no? En esta conformación del Pleno había 5 mujeres y 6 hombres, según creo que conté bien. Entonces, generar también en el Pleno actualmente solo contamos con 3 ministras, ¿no? Entonces, me gustó mucho pues, la participación de todos y los felicito y pues muchas gracias por la invitación a la institución.